Bueno, buen día. Mi nombre es Malowani. Recuerden este nombre porque les va a servir para googlear los materiales que vamos a usar para dar la clase de hoy. Vamos a empezar con generalidades de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas tienen como antecedente, bueno, algunos las sitúan en Italia en 1407 en una sociedad de caridad que entró en cesación de pagos que se lo llamó el Banco de San Jorge. Yo prefiero poner como antecedente, por lo menos, aunque capaz que no sea tan didáctico, porque aconteció 200 años después, a las compañías de Indias. Las compañías de Indias eran empresas privadas que tenían, aunque les cueste creer, como finalidad la conquista y explotación de las Indias orientales. Las Indias occidentales eran América, las Indias orientales eran lo que hoy llamamos la India y toda esa región donde se encontraban mercaderías que eran muy adictivas, que hasta el día de hoy siguen siendo muy adictivas, como ser el azúcar, el cacao, las especias, el café, por ejemplo. O sea, cuenta un historiador que si salían 5 barcos a buscar café o azúcar o especias y se hundían 4, con ese barco que sobrevivía se obtenía ganancias, se pagaba todas las pérdidas humanas y materiales que significaban el hundimiento de los otros 4 barcos. Así que imagínense, en principio, después dicen los historiadores que no fue tan así, las ganancias fabulosas que suponían ir a conquistarlas, la región de las Indias Orientales, y traer, plantar y traer las especias tan codiciadas. La cuestión que, como saben, por allá por el año 1610, los estados nacionales no eran ni estados ni nacionales. Había reyes, pero se estaba todavía en el feudalismo, entonces no era pensable un sistema impositivo a la usanza del siglo XXI que se hiciese propio una buena parte de la riqueza de la economía y la volcase a esas empresas altamente lucrativas. Entonces, ¿cuál fue la solución? Bueno, el Estado recurrió a la gente que tenía dinero. El dinero en esa época estaba representado por el oro, que era el metal más valioso, y el segundo metal más valioso, hay una analogía con los Juegos Olímpicos, es la plata. Quiere decir que una moneda de oro era canjeable por X monedas de plata. Y a su vez una moneda de plata era canjeable por monedas de bronce. Ese metal no existía físicamente como se podrán imaginar, sino que estaban bancos que emitían billetes canjeables por oro, plata y cobre. Pero la particularidad era que todavía estamos en una época relativamente cristiana, relativamente en muchos de los países católica, entonces el catolicismo miraba con desdén el fin de lucro. Al mirar con desdén el fin de lucro, a las actividades lucrativas se dedicaban gente que básicamente no era católica. ¿Y quiénes eran esos que no eran católicos? Por ejemplo, los judíos. Por ejemplo, dicen los lombardos, que también habrán escuchado de los templarios que financiaron las cruzadas. Bueno, todos esos eran poseedores de dinero no sería la palabra, sería de metales canjeables que se transforman en monedas y que después se transforman en billetes de banco, y los billetes de banco después se transforman en letra de cambio. Por eso la importancia de la letra de cambio, que también es un tema de nuestro estudio. La cuestión que teníamos a los judíos, que eran mal mirados por las coronas, pero tenían dinero. Y teníamos a la
mitad de la humanidad que también podía tener dinero, pero hasta mediados del siglo XX, o sea, mis padres ya habían nacido y mi madre nació sobre un régimen donde se la consideraba civilmente incapaz, y bueno, también tenían dinero por herencia, por dote, por lo que sea. Entonces, para recurrir a esos capitales que estaban por ahí, que abundaban, porque imagínense que el oro físicamente venía de las otras Indias, de las Indias occidentales, donde eran extraídas, llevadas por España a la metrópoli y asaltada por los corsarios ingleses que, dice Adam Smith, que gracias a los asaltos a los corsarios ingleses, perdón, los asaltos de los corsarios ingleses a los barcos españoles, se llenó de oro Europa y el oro fue a donde tenía que ir, es decir, a la gente que lo sabía emplear, no como los españoles que lo dedicaron en cuestiones suntuarias. La cuestión es que se llamó a toda esa gente, a los judíos, a las mujeres, a los lombardos, a la iglesia, que la iglesia tampoco podía participar en actividades lucrativas, a que financien a estas empresas que no tienen mucha, no son bien vistas hoy en el siglo XXI porque eran privadas y nosotros, por lo menos a un país de raíz estatista, no miramos bien la iniciativa privada. Y segundo, eran la superioridad del hombre blanco sobre poblaciones con un poquito menos de desarrollo, ¿sí? Con menos armas. Si no habían descubierto la pólvora, no tenían los rifles, ¿tá? Y bueno, mediante los cañones, mediante los rifles, los iban conquistando, los iban expoliando, los hacían esclavizar y llevaban las especias para Europa, donde eran tan cotizadas. ¿Qué hizo entonces el Estado? Le pidió a la gente que venga a participar de esos emprendimientos. ¿Y qué le daba a cambio? Le daba un documento. Ese documento dicen que se llamaba actier, la palabra actier. Igual ustedes tienen que mirar la web y estudiar de la web, esto es simplemente una introducción. Actier, dice un autor, creo que es Brunetti, que actier es el nombre, el antecedente de la palabra acción. O sea, le daban un título, o sea, el particular que ponía dinero para las compañías de las Indias, tenía una figura muy asimilable al prestamista. Era como que le prestaba, pero obviamente, como era un partícipe, acuérdense la palabra participar, ¿tá? Como era un partícipe, se lo consideraba como un dueño del emprendimiento. Y como contrapartida tenía un documento, que era la acti, que después se llamó la acción, donde significaba que formaba parte de la empresa, que era como uno de los centenares o miles de dueños, y que de los frutos se lo iban a repartir a los tenedores de esos documentos. Muy bien, seguimos. Dice un autor, Brunetti también, que hay como un veteado, en estas compañías de Indias del derecho público, en el sentido de que la fomentaba la monarquía, que creaba una especie de documento que era como la constitución de la Compañía de Indias, que hoy podríamos decir sería el estatuto, y lo que ya hablamos de las acciones. Ahora bien, el inversionista que va a dar algo concreto, que es, vamos a usar la palabra dinero, aunque históricamente no sé si era exacta, los valores, si daba los valores, si obtenía un papel, decía, bueno, pero si hay algo que caracteriza a estos emprendimientos donde sale un ejército a conquistar otras civilizaciones que estaban en un grado de desarrollo no muy inferior, o sea, no eran nuestros indios, imagínense la India, ¿tá? Imagínense Pakistán, Vietnam, lo que hoy serían esas, que no eran estados, habían pequeñas civilizaciones. Bueno, había que salir a conquistarlos. Y después los barcos tenían que venir y enfrentarse a las tempestades, a las epidemias, ¿no? Una epidemia me tiene acá recluido.
Bueno, o sea, evidentemente eran empresas de gran riesgo. Y como eran de gran riesgo, los dueños no querían decir, bueno, mira, si esto viene mal, si el barco se hunde y hay viudas, si se pierde la mercadería, no me vengan a pedir dinero a mí. Entonces se establece un principio que no era tan novedoso, que estaba también en la sociedad en comandita, que es el de la responsabilidad limitada. Y lo otro, lo que habíamos hablado del papel, era que es fácilmente circulable. O sea que bueno, sí, hoy tengo una participación acá, pero si me la quiero sacar de encima, voy a un ámbito. Dicen que la palabra bolsa viene del nombre de un hotel en Bélgica donde se reunían la gente a comprar y vender estos papeles. Muy bien, la palabra anónima. La palabra anónima. ¿Por qué decimos que son sociedades anónimas? Y la palabra anónima viene de otra explicación. O sea, si nos ceñimos a lo histórico, la fecha es 1407. 1407, un monte de piedad de San Jorge. No, de San Jorge no. San Jorge era el nombre del monte de piedad, o sea, una institución cristiana, católica, de ayuda mutua, podría ser lo que más se parece al germen de la sociedad anónima. Pero pensemos en la otra, la sociedad colectiva. Que el antecedente de la sociedad colectiva es la sociedad de hecho. ¿Tá? La sociedad de hecho. Y que tiene así un momento que la sociedad de hecho que en un momento en la historia se transforma en la sociedad colectiva, nace Babilonia. Babilonia, 700 años antes de Jesús, ¿no? Fíjese la diferencia. O alguna de las islas enormemente civilizadas del Egeo. Bueno, ¿qué raíz tiene la sociedad de hecho que después se transformó en la sociedad colectiva? La raíz contractual. Dos personas, generalmente familiares o amigos, que llevan a cabo personalmente, palabra o sea, ¿se acuerdan? La primera palabra que había que tener en cuenta era responsabilidad limitada. La segunda palabra que hay que tener en cuenta es la impersonalidad en las sociedades anónimas. A diferencia de la sociedad colectiva, donde tenemos una actividad personal de dos personas que se mueven sobre una base contractual. ¿Ah? Lo que teníamos que responder era por qué se llamaba anónima. Bueno, porque la sociedad colectiva, como estaba reforzada por el patrimonio personal de los socios, el nombre de la sociedad colectiva tenía el nombre de los socios. Entonces se llamaba, si fuese una sociedad colectiva integrada por mí y mi esposa, no, mi esposa no me gusta el ejemplo, por mí y otra mujer, ¿tá? Esa sociedad colectiva se llamaría David Malovani y compañía. ¿Tá? En cambio, acá, imagínense, el recurrir a decenas, centenares o miles o decenas de miles de socios, no podemos poner los nombres de los socios. Entonces decíamos que era una sociedad anónima. ¿Qué pasa si le ponemos un nombre a la sociedad anónima? Pensando en el derecho vigente, el nombre de una persona física, o sea, el derecho de la personalidad, que es el nombre de una persona física. Bueno, no pasa nada, pero sabrán que si la sociedad se llama David Malovani, sociedad anónima, David Malovani no responde, si dice después sociedad anónima, con su patrimonio personal, como acontecía en las colectivas. Y lo que me viene, y lo que le va a venir a ustedes en la página web, en este blog que van a tener que estudiar, es unos apuntes de un reconocidísimo y talentosísimo profesor uruguayo que se llama Ricardo Olivera García, que puse ahí unos apuntes respecto a que hoy por hoy la sociedad anónima, porque ya dejamos la compañía de India como antecedente y nos metemos en la sociedad anónima. Lo único que dijimos hasta ahora de las sociedades anónimas son que la responsabilidad del socio es limitada, que hay algo, un instrumento, un documento que se entrega como contrapartida a los valores que permitan participar en la empresa, que se llama acción, y dijimos que bueno, que iba a tener una denominación societaria, que no iba a tener probablemente el nombre de ninguno de los socios.
Pero lo que nos dice ahora Olivera García, nos dice ahora es lo que le va a aparecer ahora en el blog, es que hoy por hoy podemos decir que el fin de lucro ya no es un elemento esencial de la sociedad anónima. Y pone 2 o 3 ejemplos. Uno de consagración legislativa, que son las sociedades anónimas deportivas. O sea, las sociedades anónimas deportivas, imagínense que hoy o mañana el Club Atlético Peñarol se transforma en una sociedad, deje de ser, ¿qué es ahora? Una asociación civil, ahora es una asociación civil. ¿tá? Y Club Nacional de Fútbol, otra asociación civil. Es decir, unos colectivos con una finalidad, que la finalidad principal de esos colectivos no es el fin de lucro, sino que tanto el Club Atlético Peñarol como el Club Nacional de Fútbol, el fin principal, ¿cuál es? Cultural, es un fin cultural. O sea, aunque les cueste creer, el fútbol es una actividad cultural, ¿no? Pero también la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos es una asociación civil. Usted verá, pero la Asociación Española lucra, sí, está bien, lucra, o sea, pero no es el fin principal. La Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, la finalidad principal era, cuando fue creada hace más de 100 años, era darle asistencia médica a los inmigrantes españoles. ¿tá? Ese era el fin principal. Y lucra, sí, lucra, pero el lucro es accesorio a la finalidad principal que tiene. Entonces el profesor Olivera García dice, mire, hoy por hoy ya no podemos hablar de que la sociedad anónima tenga esencialmente un fin de lucro. Puede tener otro fin. Otro ejemplo que pone son las sociedades anónimas de garantía recíproca, que pueden tener la forma de la anónima o de la cooperativa. Otro ejemplo que pone también el profesor Olivera, después van a ver, está especificada la bibliografía, de donde puedo sacar los apuntes. Él pone en ejemplo en Uruguay de una bolsa de valores, que generalmente funcionan como asociación civil, y acá en Uruguay estaba funcionando como forma de sociedad anónima, que motivó una consulta de un profesor ya fallecido que se llamaba José Ferro Astray, que decía que bueno, que lo que importaba en la sociedad anónima, o sea, ¿por qué la sociedad anónima? ¿Qué era lo que gustaba de la sociedad anónima? La organización, la forma. Por eso recurrían a la sociedad anónima. Entonces, vamos terminando, porque no quiero que esto dure más de 15 minutos, no sé cuánto vamos, no sé si siquiera está grabando, pero bueno, esos son los gajes del oficio. Caracterización, limitación de la responsabilidad, ya le dijimos, la responsabilidad del socio se limita a integrar el valor de las acciones, los acreedores sociales no tienen acción contra el patrimonio personal de los accionistas, ni siquiera después de la disolución de la sociedad, dice el apunte, aunque me queda alguna duda de por qué el apunte dice eso, sí, o sea, el acreedor, está bien el apunte, el acreedor personal del accionista, después de la disolución y liquidación, bueno, ahí podría embargarlo, pero ya no habría más sociedad, el ente dejó de existir. Creo que esa debería ser la explicación del apunte. No sé, yo no me hubiese metido en ese tema, pero bueno, así está el apunte de la profesora Nuri Rodríguez Olivera, que lo puso así. Son entidades de capital, es decir, no interesa las vicisitudes que le acontecen a las personas. Este último concepto y terminamos. O sea, si en una sociedad colectiva uno de los socios se muere, eran dos, uno de los socios se muere, la sociedad entra en disolución. Lo mismo si uno de los socios está declarado o sea, no es que está declarado en concurso, sino que se lo declararon en concurso y se lo encontró culpable en concurso y se le suspende la posibilidad de ser la habilitación para determinadas actividades.
el tema que van a ver cuando estudien concursal, por haberse encontrado, por un determinado lapso de tiempo. Bueno, en ese caso es una causal de disolución de la sociedad colectiva, muerte, que lo declaren en concurso, que se incapacite, uno de los socios va a cruzar la calle, es embestido por un automóvil, queda en estado vegetativo permanentemente. Bueno, todo eso son vicisitudes. Yo sé que la palabra vicisitudes no es familiar. Vicisitudes es lo que le puede llegar a pasar a uno. Las vicisitudes que afectan a un socio en la sociedad colectiva afectan a la sociedad. Todo eso no acontece en la sociedad anónima, donde al socio le puede pasar cualquier cosa, pero a la sociedad no lo afecta. O sea, ¿cuáles son las cosas? Morirse, creo que eran culpable de un concurso y lo inhabiliten, o lo inhabiliten por una pena de accesoria a un delito económico, o se incapacite, o bueno, todos esos temas que estudiaron cuando vieron rescisión parcial de las sociedades personales. Bueno, vamos a dejar acá por hoy, mañana seguimos. Gracias. Esperemos que se haya grabado.